invitarlo ahora a revisar lo que sucedió esta madrugada en el norte grande del país. Alcanzó a los 6,9 grados en la escala de Richter, un sismo muy fuerte. Obviamente, el temblor afectó a las regiones de Arica y Parinacota y hasta Atacama, causando temor, pero no grandes daños, según lo reportado por la Intendencia Regional. El Centro Sismológico Nacional indicó que el epicentro se localizó a 50 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama y tuvo una profundidad de 123,4 kilómetros. Escuchemos el ambiente de lo que se grabó durante esta madrugada. Bueno, no se han reportado grandes daños, ni por supuesto, lo más importante, ni daños a las personas, ni tampoco a la infraestructura. Obviamente que esto fue durante la madrugada, entonces seguramente deben estar todavía las autoridades, tanto regionales como provinciales y como también los municipios, haciendo un catastro casa por casa, nos imaginamos. Recordemos que el norte del país tiene muy poca, prácticamente nula ruralidad, entonces todo se centra en centros urbanos, lo que hace más sencillo pesquisar, obviamente, si es que hay mayores daños. Nos informan de 3 réplicas que han sucedido. Ahora, también uno esperaría que no fuera tan fuerte desde el punto de vista Mercalli por la profundidad del sismo. Claro, más de 120 kilómetros. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con lo que tú señalas, José Luis, el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, dijo que de inmediato se despacharon las distintas unidades de la sección de vialidad para chequear caminos y hasta el momento no se registra ningún reporte de daños mayores en la infraestructura o en personas. Además, han estado en contacto directamente con el alcalde de San Pedro de Atacama y en el primer levantamiento, tanto él como Carabineros tampoco reportaron daños mayores a las infraestructuras hacia el interior de la región. Ahora, el agua potable no ha tenido tampoco ningún inconveniente y solamente hubo un corte de energía eléctrica en la localidad de Toconao, esto es en San Pedro de Atacama, que funciona con un generador. Así es que al menos esa situación está controlada, ya se ha monitoreado la situación, sobre todo en los caminos y con las imágenes que veíamos allí de algunos rodados. Claro, lo primero que preocupa es el estado de las rutas. Además, dice que el sismo sí generó problemas en el complejo metalúrgico Alto Norte, que se ubica a unos 25 kilómetros de Antofagasta, donde se produjo un desprendimiento de material en un horno, lo que dejó a trabajadores lesionados. Vamos a estar también monitoreando esa situación. Y vamos a profundizar sobre este tema. Claro, tomamos contacto con Mario Pardo, subdirector del Centro de Sismología Nacional. Este temblor que... ¿Cómo le va, Mario? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Siempre tenemos que recurrir a su expertise cuando ocurren este tipo de movimientos. Esto fue, según estoy viendo en el mapa, fue prácticamente debajo del Salar de Atacama, este temblor. Así es, ocurre bajo el Salar de Atacama, bajo San Pedro de Atacama, está alrededor de 50 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama y a 123 kilómetros de profundidad. Es un sismo profundo de los que ocurren frecuentemente bajo la cordillera, asociados a sismos al interior de la placa de Nazca, que está metiéndose bajo el continente, y alrededor de la cordillera de los Andes adquiere una profundidad del orden de 100 a 120 kilómetros, y ese es el caso. Ese es el origen. Una magnitud final de 6,9, o sea, es un evento... Es un lindo temblor, por decirlo así, en buen chileno. Sí, se tiene que haber movido bastante la zona epicentral, sobre todo. Mario, ahora la profundidad, lo conversábamos aquí con José Luis, tiene que ver precisamente con el desarrollo de este sismo. Fue a más de 120 kilómetros de profundidad y probablemente por eso también se sitúa como un sismo de mediana intensidad. No. El de mediana intensidad se sitúa dado que la magnitud es 6,9.
Frecuentemente están ocurriendo sismos en esas zonas y a esas profundidades, bajo la cordillera de los Andes, a lo largo de prácticamente todo Chile hasta Puerto Montt. Y el hecho que haya sido de mediana intensidad es que es un sismo magnitud 6.9 que ocurre a 120 kilómetros de distancia de la superficie. Y eso que se produzca, digamos, en esa zona, digamos, cerca de la cordillera y por ende tenga esa profundidad, hace que desde el punto, y usted me corrige, yo le hablo desde la ignorancia, desde el punto de vista de Mercalli, sea menor. Me refiero a que el movimiento que llega a la superficie sea menor, porque un 6,9 en una zona donde hay mucho adobe, podríamos ver harto problema, sobre todo también en caminos cordilleranos, rodados, cosas así. Exactamente, pero está a 120 kilómetros de distancia, ¿sí? Esa es la diferencia. La magnitud es una sola, es la cantidad de energía aproximadamente que se libera en forma de onda elástica, y eso es un 6.9, que es igual a cualquier sismo 6.9 en cualquier lugar. Claro. La intensidad, por otro lado, es cómo siento ese sismo de esa magnitud a una distancia determinada del epicentro, del hipocentro en este caso, de donde ocurre el interior de la Tierra. Y si estoy parado justamente arriba, a 123 kilómetros de profundidad y estoy parado en la superficie, voy a estar a 120 kilómetros de distancia. O sea, es equivalente a un sismo 6.9 que sea en la costa y que esté yo a 120 kilómetros de distancia de él. O sea, no, es por eso que lo percibimos con intensidad menor, aunque tenga la misma magnitud. Mario, ahora le vamos al revés. ¿Sí? Le quiero preguntar por las réplicas. Ya se han sentido algunas réplicas y hasta ¿cuándo nosotros podríamos percibir réplicas que se atribuyan a este sismo? Bueno, los sismos de esta profundidad tienen pocas réplicas en relación a los sismos de subducción clásicos, que son los que están asociados al movimiento de una placa con respecto a la otra. Si esta en mi mano es el contacto interplaca. Cada vez que se mueve, el contacto es un sismo de subducción como el 2010, por ejemplo. Este evento ocurre aquí abajo. Aquí ocurre el sismo, se rompe la placa que está bajo el contacto y la cordillera está donde está mi nudillo. O sea, estamos aproximadamente a 100 kilómetros de 123 kilómetros de profundidad, para ser exacto en este caso. O sea que esa es la característica de este terremoto. Las réplicas de sismos profundos son, en números, son mucho menores que las que ocurren en los sismos clásicos de subducción. O sea que si para terremotos grandes, sí, en este caso estamos metidos bien en profundidad, y las réplicas entonces van a ser mucho menores números que en el caso clásico que estaba mencionando. Mario, le agradecemos esta conexión, esta entrevista, porque además siempre aprovechemos de aprender un poco más sobre los sismos en un país tan Con mucho sísmico. gusto. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile siempre está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y apareció en nuestra página web a tiempo. Sí, con como siempre. 6.9 magnitud final, y esa es nuestra misión. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.